En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir nuevamente la asistencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en esta noche, para que lo que podamos compartir, el Señor en su bondad también derrame su amor, su gracia sobre nosotros, para que nuestro amor también a San José vaya creciendo, para que a ejemplo de él, toda nuestra vida también sea iluminada por Dios, iluminada y acompañada por Jesucristo también, y también iluminada sobre todo por sus virtudes que tenía San José. Vamos a pedirle en esta noche a este Espíritu Santo para que nos siga iluminando nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, con tu Espíritu. Ven, Señor Jesús, con tu poder. Ven, Señor Jesús, con tu ternura. Ven, Señor Jesús. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu poder. Sáname, Señor, con tu ternura. Sáname, Señor. Hoy, queridos hermanos, vamos a compartir propiamente la meditación de los sueños robados de San José, ¿no? Los sueños robados de San José, porque eso es el título que lo hemos puesto a este retiro de estas noches que hemos estado meditando. San José, el santo de la simplicidad, se dice, ¿no es cierto? Que tiene un hombre que tenía sentido común, un hombre sencillo, un hombre también que supo vivir sus momentos de silencio, ¿no? Este San José es este hombre humano, el que nosotros hemos estado meditando durante estas noches. Y es por eso que cuando hemos iniciado la meditación en la primera noche, hemos hablado sobre el tema del nombre, ¿no? Y es por eso también que este nombre habíamos dicho que que tiene una misión, ¿no? Que tiene un objetivo. Por algo, no es por gusto su nombre de José, ¿no? Luego también hemos meditado el tema de su patria, de la patria de San José. Y así hemos ido meditando diferentes aspectos también y pasajes, sobre todo de su vida un poco humana, pero también al mismo tiempo reflejado en el amor de Dios, en el Espíritu Santo que ha descendido sobre la familia de María y José y el niño Jesús. Entonces, claro, a muchos de los hermanos, o algunos cuando pedían información, preguntaban por qué los sueños robados, ¿no? Como una especie de curiosidad. Incluso pues me dijeron, hermano, va a hablar de la novela de los sueños robados, que está en la propaganda, ¿no? Y no es por ahí, ¿no? Entonces, fíjense que muchas de las cosas de nosotros en este tiempo actual que nos encontramos frente a esta situación bien difícil, nosotros los cristianos no podemos ser ajenos a la situación en que estamos viviendo, en la que estamos ya viviendo bastante tiempo. Me refiero con esto al tema del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Frente a este dolor que viven muchas de las personas, muchas de las familias en todo el mundo, y tras perder pues a sus seres queridos, ¿no? A sus familiares, de repente nosotros también, a causa de esta pandemia, a causa de este COVID, y es por ello que yo he querido también compararlo a raíz de una meditación
porque también yo estuve igual en COVID, etcétera, en UCI y todo lo demás. Entonces he querido compararlo yo, esta meditación justamente con los sueños robados de San José, con los dramas que se ha ido pasando, con las vidas que ha quedado trucadas de muchas personas, de muchos jóvenes, de muchas familias, de muchos proyectos también de miles de personas, ¿no es cierto? De los planes también que tenían seguramente, han quedado de alguna manera estancados, han quedado aparcados, ¿no es cierto? Y esto pues a consecuencia del coronavirus, ¿no? Que ha generado en todo el mundo, en toda la comunidad o en toda la fraternidad universal, se puede decir así. Y, y es por eso entonces que nosotros, yo lo comparaba por eso con los sueños robados. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos ha quedado así eliminado, por así decir, sus aspiraciones, sus proyectos, sus metas que de repente iban, han estado por buen camino enrumbados, sin embargo, pues ha sido arrebatado de alguna manera, ¿no? Entonces, esto ha quedado simplemente en sueños. Y eso es lo que le pasó a San José, ¿no? Los sueños robados de San José justamente son el arrebato de su vida, el arrebato de sus proyectos humanos. Y es por eso que eh, no era así él lo que había seguramente soñado, no era así lo que él había soñado su vida, por ejemplo, con María. No, no era así, me refiero a que no era así como sucedió, sino era distinto, ¿no? Entonces, no era también así la forma que él imaginaba su vida familiar con María y Jesús, ¿no? Y cuántos de estos sueños, de esos sueños, pues se esfumaron, se rompieron, y su primera intención seguramente fue pasar de alguna manera la página, como se dice, cuanto antes, ¿no? Sin embargo, eh, también al mismo tiempo tenía que embargarse de valentía, y iluminado por Dios y por el Espíritu Santo, tenía que cambiar su manera de ver. Estos sueños arrebatados, estos sueños robados de San José, va a ser transformado, va a ser iluminado. Y eso es de repente lo que nosotros tenemos que hacer, este proceso también en nuestra vida. ¿Cuántas de los hermanos, de las hermanas, de los jóvenes, etcétera, que a raíz de la pandemia que no se ha podido estudiar, no se podía trabajar, etcétera, nos hemos dedicado a hacer otras cosas en casa, ¿no? Empezando por la comunicación, las relaciones interpersonales. Muchas de las familias han empezado a unirse mucho más, a conocerse más en la convivencia diaria. También muchos oficios han nacido a raíz de ella. O sea, ha ido transformándose, ha ido cambiando. Y esto es lo que a nosotros nos puede de repente llamar la atención para poder ser agradecidos con Dios, fíjense. Eh, Podemos de repente lamentar un golpe duro, ¿no? Un golpe duro, el tema de la pandemia que nos ha tratado a cada uno de nosotros, a nuestra familia, que también de alguna manera nos ha puesto a prueba a toda la humanidad, ha puesto a prueba a tu familia, a mi familia, de manera personal nos ha puesto a prueba, ¿no es cierto? Y ha tenido que, en ese sentido, que hacer pues una prioridad de supervivencia incluso, ¿no? A ver, vamos a ver, frente a otros objetivos de repente que se tenía, lo que teníamos que elegir era sobrevivir a esta pandemia, sobrevivir a este virus que iba atacando, y basta que llegue a un miembro de la familia, empezaban todos. Entonces el primer objetivo era protegernos, ¿no? Entonces esta supervivencia pues que de alguna manera ha ido cobrando vida, ha ido cobrando prioridad para poder subsistir, eh, para poder no solamente, como se dice, tener en cuenta esta enfermedad como una enfermedad, sino también el poder compartir el dolor con la otra persona,
¿no? Acompañarnos mutuamente. Y esto ha sido una lucha constante. Y eso también a San José le pasó. De repente no era el coronavirus, ¿no? No era el coronavirus, pero también a José, pues, le robaron estos sueños. Y cuando le roban estos sueños, como a tanta gente se nos ha robado en esta pandemia, ¿no es cierto? La muerte ha llegado de puerta en puerta. La muerte ha visitado, el dolor nos ha visitado. Entonces, de muchas familias, de muchos hogares han ido perdiendo seres queridos, familiares, vecinos, conocidos, ¿no es cierto? Y ha ido dejando un gran vacío, ha ido destruyendo de repente incluso familias, otros que de alguna manera sobrevivientes, ¿no? Otros sobrevivientes han ido perdiendo la oportunidad, por ejemplo, de estudiar. ¿Cuántas cosas que nosotros podemos leer a la luz ya del Evangelio, a la luz también de la realidad social en que nos encontramos, ¿no? Han perdido la oportunidad de estudiar, han perdido la oportunidad de salir del país de repente, otros han perdido el empleo también y no son pues pocos quienes han tenido que cancelar de repente también por otro lado algunos hasta su boda, ¿no es cierto? Han tenido que cancelar un viaje soñado, han tenido que cancelar la fiesta de graduación, ¿no? Han tenido que cancelar la primera comunión, han tenido que cancelar también de repente la creación de alguna empresa. ¿Cuántos sueños rotos? ¿Cuántos sueños que han sido robados? ¿Cuántos sueños que han sido aparcados? Igualmente, se puede advertir que no solo las familias se han visto afectados por la pandemia, sino también nuestra vida cristiana, sino también la vida religiosa, ¿no? Quienes han tenido que postergar, por ejemplo, dentro de la vida religiosa, dentro de las parroquias, la vida, las acciones pastorales, el servicio, cuidar a la comunidad, o sea, se ha ido también afectando a esto, ¿no? Quienes han tenido que postergar muchas cosas, también nosotros los religiosos, los cristianos en general, ¿no es cierto? Los que participamos en las parroquias, a través de las comunidades, los grupos, fraternidades, etcétera, también nos hemos visto obligados a cancelar de repente programaciones, reuniones, a olvidarnos de muchos de los proyectos de repente que iniciativas incluso en el bien de la evangelización. Se ha ido acabando, se ha ido terminando, se ha ido cancelando. Hemos tenido que dejar en el olvido muchas acciones, muchos planes, solamente quedan recuerdos. Y por esto, ¿no? Por esto no es el momento pues de repente de poder solamente recordar. Nos han robado los sueños, nos han robado los sueños y otros muchos los que hemos tenido que aplazar y aplazar año tras año quizá, ¿no? O mes por mes. No recuerdo yo cuando todavía no me cambiaban de fraternidad y estaba en Arequipa, decían, se hablaba de la confirmación de los jóvenes que se prepararon en un solo año y después, bueno, el próximo año veremos y el siguiente año veremos, ya se verá cómo se hace, pero ya se verá, se iba prolongando mucho más y más y más, ¿no? Entonces, tantas cosas que nosotros hemos podido ver de cerca. Ante esta realidad, entonces, que nosotros hemos ido experimentando, seguimos viviéndolo, seguimos pasando también, hay otra proposición, proponer, y eso es lo que en esta noche vamos a terminar eso, proponer, mirar el ejemplo de San José. El ejemplo, ¿y por qué mirar el ejemplo de San José? Porque como decía, sus sueños de él también fueron robados. Sus sueños de él fueron aparcados, sus sueños de él fueron cambiados. Tenemos que mirar el ejemplo de San José porque él supo aceptar la realidad y escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que sacar como conclusión de estas meditaciones del retiro. Y fíjense, al poder él escuchar la voz de Dios, pues él sacó victoria.
salió victorioso. Un padrecito que conozco de la congregación de mi hermano, un sacerdote español, eh, él siempre observa y le gusta hacer algunas observaciones o de repente hasta crítica le podemos ver de alguna manera cuando nosotros los cristianos, que incluso dentro de los religiosos, con el tema de las imágenes, con el tema porque él, por ejemplo, le gusta mirar o observar mucho al tema de los santos, y lo primero que pregunta cuando ve una imagen o una estatua en alguna iglesia, incluso dice, ¿dónde está la aureola? ¿Dónde está la aureola? A veces nosotros no sé si habremos caído en la cuenta de la aureola de los santos, porque él una vez me dijo, si ponen un santo sin aureola es como poner a cualquier otra cosa. Cualquier persona puede estar ahí y nadie. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Decía, ¿no? ¿Por qué tener la aureola? Claro, la aureola es símbolo de victoria, ¿no? Por eso es que a los santos, pues, se les pone la aureola o como un rayo de luz, como una corona de luz. Es el símbolo de la victoria, símbolo de que ha sido victorioso en la pureza, en la castidad, por ejemplo, en el caso de San José. O sea, una victoria. Esa es la aureola. Por otro lado también, entonces fíjense, todos estos detalles, por otro lado decía, es también los frutos que va produciendo en la vida de un santo. A raíz de los frutos va ganándose el premio como un premio victorioso para recibir la aureola. Y nosotros, por eso debemos aceptar y debemos mirar el ejemplo de San José, por eso decía que supo él aceptar esta realidad que en la cual al escuchar la voz de Dios va a salir victorioso. Va a recibir su propia aureola al poder aceptar, a ser cambiado estos sueños que él tenía. Va a recibir su propia aureola, incluso en aquellas situaciones que tenía pues muy difíciles, ¿no? Nosotros también tenemos que aprender, así con San José, que nuestros sueños no son la más grande importancia en esta vida, porque nuestros sueños son muchas veces limitados, porque en nuestros sueños de repente no está la voz de Dios, porque en nuestros sueños a lo mejor son proyectos simplemente humanos en las cuales pues Dios lo verá o lo querrá así, ¿no? Recordemos, por ejemplo, algunos episodios. El Padre Pío de Pietrelcina, dado que este retiro se está promoviendo desde el Centro de Espiritualidad de Padre Pío, eh, el Padre Pío de Pietrelcina en un momento determinado, incluso hasta en la película sale, pero en sus escritos también está, de una muchacha que llegó él a estimar mucho, en la cual tenía que viajar a otro lado y él lo termina rompiendo la orden de su trabajo, que lo iba a ir a trabajar, ¿no? Lejos. Entonces termina rompiéndolo él, y en lo cual esta chica se molesta, ¿no? Esta señorita se molesta y después, poco tiempo, ella se da cuenta de que la persona que lo había reemplazado le fue muy mal en el viaje, ¿no? Le fue muy mal en el viaje, fue incluso hasta violada, dice, ¿no? Entonces se dio cuenta de lo que el Padre Pío le salvó, ¿no? Entonces, cosas así, nosotros tenemos que aprender en San José estos de que nuestros sueños no son muy importantes de repente frente a los sueños de Dios, porque Dios también sueña para ti, Dios también sueña para cada uno de nosotros y nos sueña de manera distinta. Nos sueña de repente de manera distinta porque sabe que el premio nos tiene preparado a nosotros. Y es por eso que realmente lo importante, fíjense, es saber anteponer el plan de Dios al nuestro. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan de Dios? A ver, presentemos nuestro plan de vida, nuestro plan de acción y comparemos con el plan que Dios tiene para nosotros si es que este proyecto es el mismo. El proyecto de Dios tenemos que anteponer al nuestro. La voluntad divina de Dios tenemos que anteponer a nuestra propia voluntad, y eso es lo que hizo San José.
aunque no sea siempre fácil, ¿no? No es fácil, no es fácil entender estos planos. Lo importante es darnos cuenta y saber de que los planes de Dios pues abren paso en nuestra vida y nosotros sepamos de alguna manera seguirlo, en segundo lugar, pero con alegría. Y ahí es uno de los detalles que nosotros podemos remarcar, porque ya pues de repente podemos aceptar la voluntad de Dios, de repente por conveniencia, de repente también porque ya no queda otra, ¿no? Entonces viene una actitud del corazón. Y la actitud del corazón que debe brotar a nosotros, en nosotros, frente a estos proyectos que nos van cambiando, es el tema de la alegría. ¿Cuántos de nosotros aceptamos los proyectos de Dios en nuestra propia vida con alegría? Esa es una de las preguntas que de repente nosotros podemos llevarlo a la meditación, porque muchas de las cosas a lo mejor tenemos en nuestra propia vida pensado, pero sin embargo no podemos llevarlo a cabo. Y de repente terminamos incluso hasta olvidándonos de Dios, no rechazando a Dios de repente porque ya conocemos la palabra, no de repente echándole la culpa a Dios porque de alguna manera tenemos conocimiento de ello, pero sí, por otro lado, terminamos alejándonos más un poco de él. Y esto ya es una consecuencia de que nosotros no somos capaces de poder aceptar el proyecto de Dios en nuestra propia vida. San José mostró a Jesús en el corazón de Dios. José lo va a mostrar a su hijo Jesús cómo es Dios, cómo es el Padre Dios. Y por eso es que tenemos que aprender a recordar que fue San José el encargado de poder enseñar, fíjense, de poder enseñar cómo es Dios al niño Jesús. A Jesús niño, su padre lo tuvo que enseñar, pues él no nació sabiendo, ¿no? Durante sus primeros años, este padre amoroso tenía que mostrarle la relación con Dios. Y es por eso que San José tiene mucho que ver en el modo de cómo Jesús después se va a relacionar con el Padre. Entonces, estos sueños que él seguramente tenía, estos sueños que fue arrebatado por Dios, Dios mismo le va dando las herramientas para poder llevar a cabo el proyecto de Dios. Si es que nosotros somos capaces de dejarlo a veces nuestros propios proyectos, entonces en las manos de Dios y viene a ser cambiados, Dios nos va a conceder también las herramientas para llevarlo a un final feliz. Entonces Dios se va a mostrar como Padre, el Padre de la misericordia. Y esto San José lo va a experimentar en su propia vida para poder mostrarle al niño Jesús. Y en la mirada de José, Jesús va a descubrir a un Dios cercano. Entonces, esa es la misión finalmente, ¿no? De los padres también. Dios, un Dios cercano, un Dios que está a nuestro lado, un Dios que entiende al ser humano, un Dios que te alegra la vida, un Dios que te hace feliz, aunque no lo sintamos, aunque de repente incluso no lo entendamos, porque a veces en el momento en que es arrebatada nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, no lo entendemos, no le entendemos a Dios de repente. Incluso aunque no lo entendamos, pues Dios quiere o nos muestra a este Dios de la ternura, un Dios de compasión, ¿no? Un Dios que tiene entrañas de misericordia, un amor de Dios que es un amor de madre incluso, ¿no? Un Dios que nunca desiste de nosotros, un Dios que es Padre y que nos lo ofrece todo incondicionalmente, a cambio de que nos dejemos amar. Ese es el detalle, que a veces el hombre, a veces nosotros no queremos dejarnos amar por Dios. Incluso aunque lo manifestemos, aunque digamos que no es así, pero a veces en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, o porque pensamos que de repente ya conocemos a Dios de alguna manera, conocemos su palabra, como que queremos tener la razón y no es así. No nos dejamos amar por Dios. Un Dios que no pide nada para él, nada a cambio, nada para él, sino simplemente que el hombre acepte y se deje
y se deje amar por Dios. Y que sobre todo nos exige, fíjense, descubrir su presencia en el rostro del hermano. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, tenemos que hacer. Ver a Dios en el rostro de mi otro hermano, del otro yo. San José tuvo que hacer todo este proceso. Cuando sus sueños van a ser arrebatados, el tener que ir a vivir lejos de su patria, empezar nuevamente a construir su hogar, a construir su vida, no lejos, en lugar desconocidos, decíamos en una de las meditaciones anteriores, en un lugar desconocido, con gente extraña. Sin embargo, él aprendió también a ver, a relacionarse con los demás, a relacionarse con el mismo amor que Dios le iba mostrando a él en su camino. Entonces, en ese sentido también José va a aprender, una vez que es arrebatado sus sueños, va a aprender a ser un modelo de acompañamiento. Un modelo de acompañamiento, ¿por qué? Porque en su mensaje, San José nos propone como modelo de acompañante a cada uno de nosotros. Somos acompañantes, debemos ser acompañantes al estilo de San José, ¿no? O igual que San José. Y para esto, pues, lo podemos resumir, ¿no? La personalidad de San José de repente en tres actitudes concretas, ¿no? Tres actitudes que lo voy a manifestar aquí. Seguir un sueño, primero, ¿no? Seguir un sueño, iniciar un camino, segundo, y tercero, cuidar. Seguir un sueño, porque si nosotros no seguimos un sueño también, y pareciera contradictorio, hermano, ¿cómo es eso de seguir un sueño si los sueños son arrebatados por Dios? Pero es que ya no sigo yo mi propio sueño, sino sigo el sueño de Dios. Y el sueño de Dios en mi vida yo tengo que ir descubriéndolo, ¿no? Yo tengo que ir descubriéndolo. Todos nosotros tenemos un encuentro crucial con Dios a lo largo de nuestra vida. En un encuentro, pues, definitivo con el Señor, en la cual a veces nos aferramos ya a seguirle más de lleno, ¿no? Y esto nosotros tenemos que seguir entonces soñando, seguir en un sueño, iniciar un camino, iniciarlo de la mejor manera y cuidarlo al mismo tiempo. Tampoco creo que sea forzar las cosas, ¿no? No se puede forzar las cosas. Al mostrar a San José en este sentido como modelo de acompañante, no podemos nosotros forzarlo. Mirando de repente su vida, podemos resumir también su actividad como acompañante del proceso que siguió y que vivió la familia de Nazaret, ¿no? Con estos tres verbos de seguir un sueño, iniciar un camino, o sea, emprender, no solamente pues soñar y seguir soñando y nada más, no, soñar y emprender, empezar el camino y luego cuidarlo. Es igual que la vocación de la vida matrimonial, de la vida religiosa, la vida sacerdotal, ¿no? Un sueño de ser consagrado, pero no es solamente soñar, sino que se decide y empieza el camino y después esta vocación la va cuidando. Un ejemplo de repente más claro, en el matrimonio pasa lo mismo, o sea, igualito, soñar con una familia, encontrar la persona de repente y también pues emprender el camino a través del matrimonio y cuidarlo, ¿no? Esos tres verbos, por así decirlo, eso es lo que San José hizo a través de su actividad. Para nosotros los cristianos, ¿no? San José va a ser un facilitador de los sueños, un facilitador de los sueños porque el encargo para él de velar para que los sueños de Dios se cumplan. Por eso es que en las personas que Dios confía, siempre se tiene que realizar el gran sueño de Dios para cada uno de nosotros, el gran sueño de Dios para con las personas, por ejemplo, que nos ha puesto a cargo, me refiero a los que son papás. ¿Cuáles serán los sueños de vuestros hijos, ¿no? De tus hijos. Entonces, a las personas que Dios les confió, justamente estos sueños de Dios tienen que cumplirse y así como San José, los padres son los encargados de poder velar también esto. Y a eso pues se dedicará el San José, ¿no? Dará sus mejores esfuerzos también para que el proyecto de Dios, este sueño que ha sido arrebatado y ha sido cambiado por el sueño de Dios,
se haga realidad en la persona de Jesús. Él se aparta, ¿no? Le da paso a Dios en su vida y cuida para que cada uno de repente en Egipto o en Nazaret cumpla el proyecto que Dios tiene. Y es por eso es que él siempre está en una actitud de apertura. Además, lo hemos mencionado también, pero podemos resaltar aquí el sentido del discernimiento y el liderazgo que asume San José ante las situaciones bien complicadas en las que tiene que actuar. Será San José el que tiene que ver el itinerario, el camino, ¿no es cierto? Señalar dónde detenerse para el descanso, medir los esfuerzos, medir sus fuerzas en la que él disponía. Y es que el Señor, pues hermanos, fíjense, no nos ofrece a nosotros un manual, ¿no? Nosotros no sabemos todo. No nos ofrece un manual, al contrario, más bien, confía sus planos en nuestro discernimiento y libertad. Y es por eso que es bien difícil a veces tomar una decisión también, ¿no? A veces, claro, se puede decir, bueno, yo soy firme en las decisiones, pero también, o sea, está el hecho de saber discernir porque tenemos una misión grande. Pues seguramente a raíz del descubrimiento también de nuestro nombre, de tu nombre, ya te habrás dado cuenta más o menos por dónde se orienta tu misión. Y tu misión, primero del nombre, segundo de tu patria, de donde nosotros hemos salido, tercero en nuestra familia, en la misión ya concretamente, dentro de la familia, los que son esposos, son casados, ¿no es cierto? Ahí tienen una misión concreta, más allá de su nombre también, o sea, es eso. Asimismo, también podemos describir, por otro lado, el temperamento de San José. San José, pues decíamos, era un hombre bien discreto, era un hombre respetuoso, era un hombre que era ajeno a la presión y a la imposición de ideas, ¿no? San José nos enseña que ser padre, ¿no? Que ser padre es un camino que se tiene que hacer y podemos decir que ser padre para él es ser un acompañante. Entonces, ser padre es ser un acompañante, significa presentar al otro para la experiencia de la vida, no detenerlo, y eso es la misión del acompañante, no aprisionarlo, no apropiarse ni hacerlo fotocopia de uno. No es así, cada quien es original, incluso dentro de la misma familia. No tiene que ser el hijo igualito que el padre o igualito que la madre, no. Cada quien va construyendo y va haciendo su propio itinerario de vida. No puede detenerlo, no puede apropiarse entonces, ni hacerlo de repente incapaz de realizar sus propias elecciones. El acompañante le ayuda, le acompaña hasta cierta parte, pero tú eres el que decides. Yo te aconsejo, etcétera, etcétera, te ayudo a discernir, pero no voy a elegir por ti. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros los cristianos, los religiosos, por ejemplo, cuando alguien viene a pedirte un consejo, qué sé yo, y te expone un problema, le podemos dar muchas sugerencias, pero a veces alguien quiere que uno le dé la respuesta. Entonces, ¿para qué? Para que cuando se equivoque la otra persona diga, no, es que el hermanito me dijo eso, es que el hermano o el padre me aconsejó así y yo le he hecho lo que él me dijo. Y no es así, la decisión lo toma uno de manera personal, en libertad. Y San José pues nos enseña esto, es el camino del acompañante. Y por eso es que estos sueños que son arrebatados por Dios nuevamente en San José, se tornan, fíjense, de manera más espiritual y también que cobra un sentido mucho más pleno, mucho más grande, porque de repente los sueños que de alguna manera de San José eran reducidos, muy reducidos, se va a hacer grandioso, se va a hacer grande porque va a empezar a amar de manera universal, más abierto, va a tener una mente incluso más abierta porque sabe que el proyecto de Dios es mucho más grande. Y como nosotros sabemos, pues este, este tiempo o este año todavía que estamos viviendo es un año dedicado a San José y por eso es que hemos tratado de poder también compartir en esta noche o en estas noches de reflexión sobre San José.
y por esto realizar diversas de repente actividades de manera personal, fomentar nuestra devoción a San José, fomentar nuestra devoción a San José como protector y nos dará pues un alivio también en nuestra vida, sobre todo familiar. Nosotros entonces tenemos que poder hacer esta experiencia, hacer la experiencia de San José o ver nuestros sueños de repente que han sido truncados frente a esta realidad social, como digo, sobre todo de salud que hemos estado pasando, para poder cambiarlo y encontrar el sentido trascendente de el proyecto de Dios, del sueño de Dios. Por eso se llama sueños robados. Nuestros sueños, de repente, al igual que los sueños de San José, se asemejan mucho. Muchos de los cuales, pues, hemos tenido proyectos y hemos tenido proyectos seguramente grandes, pero en lo cual ha sido cambiado. A pesar de eso, nosotros tenemos que saber bendecir nuestra historia, saber bendecir nuestro nombre, saber bendecir nuestra patria, saber bendecir nuestros actos, saber bendecir lo que nosotros pensamos, saber bendecir nuestros propios sueños, porque cuando nosotros aceptamos, bendecimos incluso nuestros propios sueños, nuestros proyectos personales, fíjense, empieza a cobrar una sintonía con el proyecto de Dios. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Y eso es lo más bonito, porque nosotros no podemos pensar o sentir o decir de que queremos vivir de manera extraordinaria. Lo extraordinario se puede manifestar en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, porque todo lo que uno lo vive, y si lo vive con amor, va a hacer referencia siempre a Dios. Cada uno de nosotros, en la medida que vive consciente y plenamente, su vivencia se va a poder manifestar, a poder traslucir, a poder irradiar el amor de Dios, el conocimiento de Dios, la ofrenda que nosotros podemos hacerlo con nuestra propia vida a Dios es justamente el sentido a la cual nosotros vamos realizando o vamos viviendo en nuestra vida espiritual y en nuestra vida no solamente espiritual, sino en nuestra vida familiar, terrenal, en los actos, vamos a ir encontrando esta ofrenda para Dios. Y en la medida o en cuanto nosotros amemos, más también Dios nos va a amar a nosotros. En cuanto nosotros nos dejemos amar por Él, vamos a poder amar también a los demás. Entonces, esto prácticamente es los sueños robados para nosotros. Y ser cristiano con un sentido común, con un sentido simple también en la vida, con una madurez de repente de cristianos, así como San José, tener en cada instante siempre un punto de partida. Y el punto de partida, pues, la realización de la promesa que viene a ser el sueño de Dios en nuestra vida. Por eso a San José como patrono de la Iglesia Universal, nosotros tenemos que encomendar nuestro cuidado de nuestra familia, de nuestro corazón, de nuestra patria, ¿no es cierto?, de nuestros sueños y de nuestros proyectos también personales. Que Él nos ayude y nos acompañe siempre. Vamos ahora en esta noche a hacer la oración de la consagración a San José. Y eso es lo que yo les voy a invitar en esta noche entonces a poder realizar, a poder hacer esta oración muy hermosa de la consagración a San José. Fíjense que estamos invitados en este tiempo, ¿no? En esta noche entonces vamos a realizar esto de manera personal, de manera sencilla también, para poder consagrarnos, ya que en estas meditaciones que hemos tenido, San José se ha mostrado o nos ha mostrado también a través de una relectura que hemos hecho de algunas partes y algunos pasajes de meditación. Podemos encontrar a este glorioso José, patriarca, como decía, patrono universal, de repente muchas de las gracias que nosotros podemos adquirir en nuestra propia vida.
Y vamos a hacerlo entonces este acto de consagración, pidiéndole a Él para que también nosotros podamos imitar, ¿no? Imitar su vida, imitar algunos de sus rasgos de repente de su vida en la nuestra también. Vamos a hacerlo con mucha unción, con mucha devoción en esta noche, este acto de consagración. Oh glorioso patriarca y patrón de la iglesia, oh esposo de la Virgen, Madre de Dios, oh Dios, guardián y Padre virginal de la palabra encarnada. En la presencia de Jesús y de María, te escojo esta noche para ser mi Padre, mi guardián, mi protector. Oh gran José, a quien Dios ha hecho el jefe de la Sagrada Familia, acéptame, te lo suplico, aunque sea completamente indigna, como miembro de tu santo hogar. Preséntame a tu inmaculada esposa y pídele que también me adopte como hijo, como hija. Con ella, ora para que siempre tenga presente a Jesús y lo sirva con fidelidad hasta el fin de mi vida. Señor, oh terror de los demonios, aumenta en mí la virtud, protégeme del maligno y ayúdame a no ofender a Dios de ninguna forma. Oh mi Padre espiritual, aquí estoy en esta noche para consagrarme a ti. En fiel imitación a Jesús y a María, pongo todas mis preocupaciones bajo tu cuidado y protección. A ti después, a Jesús y a María, te consagro mi cuerpo, mi alma con todas sus facultades, mi crecimiento espiritual, mi hogar, todos mis asuntos y actividades. No me abandones, sino adóptame como servidor, servidora y como hijo de la Sagrada Familia. Cuida de mí siempre, pero especialmente a la hora de mi muerte. Consuélame y fortaléceme con la presencia de Jesús y de María, para que contigo pueda alabar y adorar a la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Y con esta oración de consagración, nuestro cuerpo, nuestro hogar, nosotros queremos ahora este acto de consagración, recordarlo siempre en nuestra familia, en nuestro corazón. Señor Jesús, también te queremos pedir por intercesión de San José, que en tu presencia pues nos ha dicho Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, ¿no? Y esto lo aprendió de San José. Y yo los aliviaré, dice, ¿no? Yo vengo, entonces en esta noche nosotros queremos también presentarnos ante Jesús, ante Dios, de alguna manera que estamos cansados, también estamos enfermos seguramente, estamos con dolor, estamos con tristeza y queremos entregarle en esta noche, en este momento, todos nuestros sentimientos, entregarle al Señor la angustia, el dolor, la tristeza. Pedimos al Señor también que nos libere por intercesión de nuestro Padre San José, de todos nuestros pensamientos que nos perturban continuamente, de las ideas que vienen a nuestra vida, del miedo, de la tristeza, de sentirnos incapaces, de creer de repente de que me voy a levantar de una enfermedad, ¿no es cierto? Vamos a pedirle al Señor también para que nos libere. Y eso es la intención de esta noche que queremos hacer. Pedirle por intercesión de San José para que Jesús hijo de David, ¿no? Que le dice también, podamos nosotros pues sanar este corazón del daño de repente emocional que hemos sentido.
Vamos a pedirle también la gracia de poder perdonar a todos los que nos hacen el daño, nos hacen mal en el pasado, en nuestra historia, en nuestro nombre que de repente nosotros hemos ya encontrado, ¿no es cierto?, en el pasado, en el presente, y solo que Jesús nos pueda dar la fuerza para poder perdonarlo. Cree en mí un corazón limpio, Dios, y un espíritu recto. Cree en mí un corazón limpio, Dios, y un espíritu recto. Cree en mí. No me eches de tu presencia, Señor, ni quites tu espíritu de mí. Restaura el gozo de mi salvación, y un espíritu recto. Cree en mí. No me eches de tu presencia, Señor, ni quites tu espíritu de mí. Restaura el gozo de mi salvación, y un espíritu recto. Cree en mí. Y un espíritu recto. Cree en mí. Le pedimos también al Señor, por intercesión de San José, que borre de nuestra mente, de nuestro corazón, todos sentimientos de venganza, de odio, de desprecio, que libere nuestro corazón, porque solamente Dios puede hacerlo. Los proyectos de Dios, los sueños de Dios en nuestra vida puede realizarse. Colocamos, Señor, en tu mano bendita sobre nuestro corazón, sobre el cada uno de nosotros, sobre el corazón de cada uno de mis hermanos. Borra, Señor Jesús, del corazón de cada uno de nosotros, de nuestra mente, todo odio. Jesús, Hijo de David, Hijo de José, te pedimos en este momento por todas las enfermedades del mundo, por todas las enfermedades personales de la cabeza que podemos sentir nosotros, por el poder de tu preciosa y santas llagas de tu cabeza que tú también tenías, Señor Jesús, por esta corona de espinas que recibiste. Señor, sánanos, límpianos, cura de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras dolencias, todos los daños que tenemos en nuestra cabeza física, de todos los problemas de repente de memoria, por el problema del coronavirus que también ha afectado, todos estos pensamientos de alguna manera que nos oprimen, todas estas ideas que nos esclavizan también. Sana toda enfermedad de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra garganta, de nuestro cuello, de la parte interna de nuestro cerebro, en todos sus hemisferios incluso. Señor Jesús, coloca tus santas y preciosas manos y cura, libéranos de toda enfermedad. No me eches de tu presencia, Señor, ni quites tu espíritu de mí. Restaura el gozo de mi salvación, y un espíritu recto. Cree en mí. Y un espíritu recto. Cree en mí.
poder de ti, Señor Jesús, por intercesión de San José, por tus llagas divinas, Señor Jesús, preciosas, adorables y santas, pasa curando en esta noche a todas las personas enfermas, a todas las familias de todos nosotros que hemos estado conectados a través de esta red durante estas noches. En este momento te voy a invocar tu nombre, que pases y cures todas sus enfermedades personales, familiares, de su hogar. Señor Jesús, cura todas las enfermedades de cada uno de ellos, de sus miembros, de su cuerpo, así como te pedí de la cabeza, también de los órganos internos, físicos, riñones, pulmones, páncreas, hígado, intestinos. Cura, Señor, por la sangre poderosa. Señor Jesús, por las llagas divinas tuyas, con los azotes que tú recibiste, sana, Señor Jesús, todo problema del cuerpo, todo dolor, todo problema de huesos. Señor Jesús, toca nuestro corazón, todas las arterias que van al corazón, y límpialo en esta noche. Te pido, Señor Jesús, por intercesión de San José, cura la sangre. Una gota de tu sangre preciosa bastará, Jesús, para sanarnos a cada uno de nosotros. Pasa tocando nuestra vida, pasa tocando, limpiándonos lo que hiciste hace más de 2000 años, con los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, todos los que sufrían. Ahora trae, Señor Jesús, la bendición, porque tú eres real, porque tú eres vivo, porque hoy quieres visitarnos, Señor. Hoy quieres tocarnos con esa misma ternura y solo tú puedes hacerlo. Hoy mira en esta noche esta enfermedad que tenemos. Mira todos los problemas que tenemos nosotros. Tú lo conoces, tú sabes todo, Señor. Disuelve con el poder tuyo y por intercesión de San José, de tu Padre, que siempre fue un acompañante tuyo, que todos sus sueños se hicieron realidad porque fueron los sueños de Dios. Haz que los sueños nuestros también se hagan realidad. Y con tus llagas preciosas y el poder de tu Santo Espíritu, irradia todo tipo de enfermedad, que desaparezcan las raíces y residuos de células enfermas en nuestro cuerpo, y que toda nuestra vida sea una alabanza para ti, porque nosotros creemos en ti, Señor Jesús, y te queremos pedir que aumentes nuestra fe. Aumenta nuestra fe y creemos, Señor Jesús, que no nos puedes echar de tu presencia porque tú eres santo. Aumenta nuestra fe y auméntala, Señor Jesús, en el momento en que también nos asaltan los pensamientos, cuando vienen a nuestra memoria nuestros pecados, nuestras fragilidades, en los momentos que queremos apartarnos de ti, de repente en que hicimos muchas cosas que te desagradaron. Ten piedad de nosotros, ten piedad de tu misericordia, Señor, perdona nuestros pecados y ten en cuenta la fe de tu iglesia, que es santa, católica. Padre bueno, te invocamos tu nombre, invocamos tu presencia a través de esta oración que hemos hecho de consagración a San José. Encomendamos nuestra familia, encomendamos nuestros sueños, encomendamos nuestros proyectos para que tú lo bendigas y se haga un proyecto grande delante de ti como mejor alabanza. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. No me eches de tu presencia, Señor, ni quites tu espíritu de mí. Restaura el gozo de mi salvación, y un espíritu recto cree en mí, y un espíritu recto cree en mí.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.